Continuamos en la segunda hora de La Lupa y tenemos una visita que nos enorgullece. Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, para analizar la política. Vamos todavía. Ese es el recibimiento que se merece y mucho más. Aplausos. No escuché nada. Analizar buenas tardes. La coyuntura un poco económica, política, social, de lo que estamos viendo estos días y lo que se vendrá, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Bastante tiempo antes. Sí, son recurrentemente en Argentina ha habido estos tipos de golpes. Desde el año 55 en adelante. Sí. Porque el primero, claro, no se compara con los actuales, fue el de 1959, que es creo que la primera vez que se firma un acuerdo con el FMI. Y bueno, así se va repitiendo, se repitió con Onganía, con los gobiernos posteriores, con la dictadura. Pero claro, esto es superlativo. Sí, porque además este protocolo que ayer enunciaba Patricia Bullrich, a mí me dio, yo no sé si soy exagerada, a mí me dio la idea de una amenaza, de que viene un terrorismo de Estado, porque ¿qué es eso de poner tanques en las calles, en la policía armada en las manifestaciones y la prohibición de manifestarse a un gremio o algún sector de la vida social argentina no está de acuerdo con alguna política que se instaure? Sí, mire, yo primero quiero hacer una observación de tipo general porque me ocurrió hace un par de semanas una conversación de este tipo. En primer lugar hay que eliminar el problema del temor, porque finalmente los regímenes represivos muestran más cartas que las que tienen. En un ángulo o en otro, no voy a decir que la dictadura, al mostrar los grupos de secuestro, mostraba cartas, pretendía mostrar cartas que no tenía, pero en lo fundamental, que era la capacidad de sacar a la Argentina de la crisis de ese momento, fracasó. Y con ese fracaso se hundió la dictadura. Porque también está el mito de que se puede gobernar con el fusil. No. ¿Me explico? Eso puede durar un tiempo y después puede tener consecuencias negativas para los que tienen el fusil, porque al cabo de un tiempo la población puede salir más radicalizada. Bueno, Milei y este gobierno por el momento pretenden más de lo que pueden. No quiere decir que no vayan a en algún momento reunir esa capacidad política para una política bien derechista. Pero esto lo digo como una cosa teórica, es decir, como algo que no, ¿por qué lo voy a excluir? Claro. Me puedo imaginar circunstancias, movimientos, acciones que arriben a cierto tipo de resultados. Por ahora no. Este terrorismo de Patricia Bullrich es preventivo. Ella supone que le va a dar éxito con una manifestación piquetera. Pero supongo que des cuenta que no le va a dar ningún éxito con una huelga general. No. ¿Me explico? Claro. Entonces, dice lo siguiente, bueno, con esto algo preventivo. A lo mejor influyo para que no salga una huelga general, para que se cree un ámbito intimidatorio. Pero, para no personalizar demasiado, porque personalizar demasiado oscurece quién está atrás. Esto que Patricia Bullrich está haciendo acá, hoy es moneda corriente en toda Europa, hoy, ahora en estos momentos, por las manifestaciones por Palestina. Y da la casualidad que son mujeres, por ejemplo, en Gran Bretaña tenía una secretaria del Interior que se llamaba Sally Braverman, que era Patricia Bullrich al cuadrado. Claro. Se jugó entera, pero claro, como en Londres se realizaron
manifestaciones de 500.000 personas, 600.000 personas, etcétera, el gobierno, que es un ultrarreaccionario, encabezado por un ultrarreaccionario, la separó, cambió de cara y trató de... Pero eso ocurre ahora en Europa y tiene en común con la Argentina la influencia del sionismo sobre este gobierno. Desde Milei, que está apadrinado a Israel. Sí, pero quiero decir, él mismo dice él que detrás de la cosa espiritual, esto y lo otro. La fuerza de los cielos. No, si quiere, yo le puedo conseguir mucha espiritualidad judía, pero no necesariamente del ala de ultraderecha del sionismo. Claro, pero aparte hay una cuestión que él también quiere usar, ¿no? Del judaísmo. Él todavía no se ha convertido, ni dijo que lo iba a hacer en este momento. O sea, él aprovecha un poco como la situación política que le da ese apoyo de los grandes rabinos. Sí, claro, por supuesto. Es una orientación. El Estado sionista ha pasado a jugar un pivote fundamental en la política mundial. En particular, si sale victorioso de esta masacre que está desarrollando en Gaza. Y además es un país que, como ocurre con muchos países que son pequeños territorialmente, pero que son poderosos financieramente, tienen relaciones internacionales muy amplias como protección. Claro, con Estados Unidos, por ejemplo. No, con todos los países. Mire, los servicios secretos de Israel la Mossad estuvieron a punto de llegar a una guerra con Estados Unidos en Asunción, cuando se trató el tema de la caída de Stroessner. La embajada norteamericana apoyaba la caída de Stroessner y el gobierno sionista estaba en contra. Y en una noche en que dentro del ejército paraguayo se debía dirimir todo esto, ganó el ala norteamericana. Esto está escrito en un libro de un miembro del Mossad. Claro. Está relatado en forma completa. Y acá en Argentina, el otro día nadie se dio cuenta, La Nación señaló, creo que al día siguiente de la asunción de Milei, la presencia del Mossad en la articulación de los servicios de seguridad de la Argentina. Por de pronto, ya tienen planes de entrenamiento, por ejemplo, con la policía de Tucumán y con otras policías provinciales, pero con la de Tucumán tengo la certeza. Sí. Y eso se manifiesta en qué cosas. Uno, en el uso de la taser. Sí, que en Ciudad de Buenos Aires ya está. En reducir a la gente con eso que terminó con la muerte de aquel negro norteamericano. Sí. Con Trump. Y en el otro, en la represión apuntando a los ojos, que es lo que hacen la represión de Israel en Cisjordania. Como consecuencia de esto, en la protesta contra Macri por la reforma provisional, varias personas perdieron un ojo. Sí. ¿No es cierto? Entonces usted tiene un escenario internacional en el cual se tratan de respaldar. Ahora, dicho todo esto, porque yo tengo presente el 24 de marzo, el día 24 de marzo, y en particular el 23, cuando esperábamos el golpe y no llegaba, y la radio decían, bueno, todavía no, dentro de una hora, dentro de 2 horas. Al final lo que decide es la incapacidad de esta gente de gobernar un país, no de satisfacer los reclamos de los grandes capitales, de gobernar un país y de frenar, contener a una clase social que históricamente en Argentina, desde que se fundó el sindicato gráfico en 1856, con los ferroviarios, con los anarquistas, bueno, después el periodo de la década infame, el peronismo y todo lo demás, tiene una trayectoria de lucha muy importante, ha defendido derechos con
con toda la fuerza posible. Entonces, sin caer en el optimismo fácil, pero poniendo sobre la mesa todos los factores en juego, acá hay un escenario político que hay que enfrentar con la ventaja de que si derrotamos esta experiencia, probablemente sea la última. Sí, porque eso nos debía entusiasmar. Yo sí. Hoy tuviera 25 años y una persona más adulta que yo me convenza de esta perspectiva, por como yo era a los 25 años, saldría de este programa de radio con todo el entusiasmo. Pero recuerdo que durante el gobierno de Macri, digamos, el golpe de alguna manera fue el lawfare, ¿no? Esta combinación de justicia, a la carta, los medios, lo político, ¿no? Y ahora se vuelve con lo antiguo de, digamos, la represión en las calles. Lo que no me termina de cerrar, que la AFI no se la dieron a la amiga de los represores y vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Entonces, bueno, hay que ver, porque veamos una cosa, hay que tener cuidado con este tema del aparato de seguridad. Puede haber intervenido otra fuerza que es más importante que los negacionistas de la dictadura, es decir, no, estos no, porque son antisemitas. Claro. Entonces diciendo, no me metan a alguien con el cual puedo llegar a tener roces, porque son de un catolicismo fundamentalista, no de una creencia católica, claro, simplemente, ¿no es cierto? Sino de un clericalismo exacerbado. Ahora, yo le quiero decir lo siguiente: el Estado de Israel apoyó a la dictadura, y la dictadura secuestró y mató a muchos militantes, digamos, judíos, argentinos, pero quiero decir, en su expresión cultural o como llaman, periodistas también, judíos y todo lo demás. Es cierto que también muchos judíos que no toleraron la dictadura, Israel les abrió las puertas, pero eso es un hecho histórico, en el sentido que toda circunstancia que permita reforzar al Estado de Israel con más población siempre la alianza, claro, siempre ha sido favorecido y tiene su propia lógica, pero no justifica el apoyo a la dictadura militar, ni justifica esto. Entonces puede haber, digamos, este tipo de conflictos. Son sectores muy sensibles del aparato del Estado, en los cuales nadie entrega nada, y en todo caso revela que el gobierno empieza con una profunda decisión interna. Cuando acá subió la dictadura, poca gente le daba importancia a las divergencias que había entre los distintos camarillas militares. Sí, entre Videla y Macera. Por ejemplo, Videla y Macera, Videla y Suárez Mason, Viola y Galtieri, ¿no es cierto? Y si bien eso no era lo esencial, porque eran un régimen militar, fueron socavando en distintos momentos la autoridad de la dictadura. Yo lo que quiero decir es esto hay que enfrentarlo con lucidez. Es decir, hoy tenemos que tener un programa frente a esta situación que le indique, que sirva para que los trabajadores se manifiesten de la forma más masiva, no menos masiva, pero combativa. Claro. ¿Me explico? No, de la más masiva. No estoy en contra de los combativos, imagínense. No. Y de la masiva y combativa, pero quiero decir de la más masiva. ¿Por qué le digo esto? Porque yo observo que ahora dicen abajo el plan de Caputo, abajo esto. Eso no se va a venir abajo. Eso no lo vamos a derrocar. Ya está consumado. El peso no va a volver a 350. Tenemos que tener consignas positivas. Ustedes aumentaron el dólar un 120%, queremos un 120% de aumento salarial. Claro. Por ese lado atacar. Claro. Después, ustedes indexan la deuda. Y tomaron más deuda. Y toman más deuda también indexada. Bueno, como ustedes mismos prevén que la inflación va a ser del 20 o 30% mensual, el ajuste quincenal de los salarios y la jubilación.
El otro punto es el siguiente: si una paritaria se vio a reunir en abril para considerar el vencimiento del convenio colectivo de trabajo, no, que se reúna ya. Es decir, son instrumentos de movilización que atienden al golpe social que se manifestó en la clase trabajadora, ¿no es cierto? Y cuando alguien te dice, pero ¿cómo vas a financiar este aumento de sueldo? ¿Cómo? Si ellos pueden financiar el saqueo, es decir, si ellos dicen, no hay plata, y encuentran la forma de financiar a los capitalistas, nosotros vamos a encontrar el dinero a partir de una victoria de los trabajadores. Sin duda, porque además esos 960 millones de dólares que acaban de tomar hoy de deuda, posiblemente sean para la fuga, porque vos fíjate, la brecha entre el dólar... No me enteré, ¿qué tomaron de deuda hoy? 960 millones. ¿En qué concepto? Del Fondo Monetario Internacional, a través del CAP. Sí, tienen que pagar una... Bueno, pero se va la plata. Por eso. Es una plata que entra por un lado y se va porque hay que pagarla al FMI. Claro, una plata para pagar. Sí, el FMI les dijo, les aconsejó a la Corporación Andina de Fomento que le dé la plata para pagarle al FMI. Pero Massa hizo lo mismo, solo que además de esta misma entidad, la Corporación Andina, usó el dinero de los chinos. Sí. Cuidado con esto, porque hay una cosa muy interesante con este gobierno. La cantidad de masistas que tiene este gobierno es fenomenal. Porque no tenían gente ellos. Claro. Está bien, mañana usted me ve en el gobierno de Milei. ¿Sí por qué está Altamira en el gobierno de Milei? Bueno, Milei no tenía gente a tal punto que tuvo que recurrir a Altamira, compungido por la dificultad de reclutamiento de Milei, le dijo, mira, por 2 meses te doy una mano hasta que encuentres un reemplazo. Ya sé que es surrealista. Revela todo el entrelazamiento de una clase social, porque sobre esto habría que hacer una película. Si Netflix hace una película sobre esto, todos son funcionarios de la corporación América de Ornequian. Claro. Se conocen todos de ahí. Entonces vos sos de River, había uno de la corporación que era de River, otro que era de Boca, otro que era de San Lorenzo. Otro era peronista, otro era Mac, pero todos eran de la Corporación América. Este es el concepto fundamental que nosotros tratamos de poner en la campaña electoral, porque Massa hoy estaría haciendo casi lo mismo, con variantes. Ahora hay un tal Matkur, qué lástima que olvidé, un funcionario, creo que del Banco Central, muy importante, sí, que pasa a ser pasa a ser el negociador de Milei con el FMI. 2 años con Massa negociando con el FMI, y ahora va a ser el negociador con el FMI de Milei. Vamos, hay que comprender que la clase obrera tiene que tener su partido. Los demás se juntan en los cafés que están alrededor de la Corporación América. No, y se ríen. Van a los mismos golf, claro, van a las mismas canchas de tenis. Y como decía León Trotsky, que me pareció me enteré hace poquito de esta frase, que me pareció bárbaro: la burguesía necesita el mal mayor y el mal menor. Todo juntos. No puede gobernar solo con uno de los dos. ¿Me entiendes? Claro. Sí, o sea, también hay como una puesta en escena de esta crisis que está bien, veníamos con un poco de crisis, pero está un poco dibujado todo esto, ¿no? ¿A quién le consta? Está bien, veníamos con inflación. Mega devaluación del 120%. ¿Era necesaria? Muchos dicen que no. No, por supuesto que no. Por eso también este es un programa como el de Rodrigazo. Sí. Es un programa inflacionario. ¿Qué significa un programa inflacionario? El ajuste. En lugar de ser que si vos cobrás 100 pasás a cobrar 50, vos seguís cobrando 100, pero por medio de la inflación vale 50. Entonces es una política de desequilibrio económico para obtener el resultado de desvalorizar los salarios. En lugar de ser una política de equilibrio y desvalorizar, pero que es más dura a los ojos de la gente.
porque no es lo mismo que te saquen de 150 o que sigas cobrando 100, pero ahora te vale 50. Pero que se te licúa la plata en las manos. Sí, por supuesto, pero no es lo mismo psicológicamente. Claro. No es lo mismo psicológicamente, porque yo a lo mejor este verano no voy a comprar melón, porque el otro día compré algo de melón y no me di cuenta, cuando vi después ya estaba la factura, tenía un precio enorme. Mira, justo ahí dice el melón, ahí en la tele. Ah, mirá. Claro, entonces ¿qué pasa? Va a estar más, el melón va a estar mucho más caro que lo que dice ahí. Ahí dice 800 el kilo, va a estar a 1600 el kilo. Ayer me enteré que el queso sardo, porque alguien en mi familia me mandó un WhatsApp diciendo, ¿querés queso sardo? Digo, bueno, pero ¿cuánto está? No, decime, no, porque yo no soy de comer queso sardo, pero bueno, ya que alguien me dice en la familia, si querés, claro, no me lo va a regalar, lo voy a tener que pagar, pero bueno. Entonces me di cuenta que estaba a 5.000 el kilo y él lo compró a 10.000. Eso es brutal. Y de un día para el otro. De un día para el otro. No. Yo siempre cuento lo del arroz, que la semana pasada estaba espantada porque salía 1.800, pero hoy volví a ir al supermercado. No lo compré ninguna de las 2 semanas. ¿A y esta cuánto el arroz? 2.600 el kilo. Es más barato. ¿Pero como el arroz integral? No. Arroz común. No, yo creo que la última vez que compré arroz fue en el Coto. En el Coto estaba a 300 pesos. Y no fue hace mucho. Bueno. Ahí ya tuve una visión hiperinflacionaria, todavía no había ganado Milei, porque compré una yerba por el precio que tenía en la góndola y cuando fui a la caja tenía otro precio. Claro, eso. Como ahora los precios son digitales, claro, hay un momento en que en la góndola y en el... Varían totalmente. ¿Me entiendes? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, tenemos un nuevo frente de lucha, una nueva crisis. Como no fuimos capaces de terminar con toda esta porquería en el pasado, ahora tenemos que sufrir de nuevo esta situación. Y la única salida es que comprendamos que esta vez lo tenemos que derrotar, y la mejor forma para derrotarlo es ¿qué aprendiste de todas las veces anteriores? Claro. Algunas cosas que estoy diciendo hoy acá, naturalmente ustedes no lo saben. No es exactamente lo mismo que dije en el pasado. Claro, y además yo por ahí añado que sobre todo los más jóvenes tengan conciencia de clase, porque a mí me pasa que soy educadora y que chicos de 4º año o más chiquitos me dijeron que o votaron o iban a votar a Milei, y por ahí en algunas escuelas no está el proyecto institucional de los 40 años de democracia y demás, para saber efectivamente lo que significa y todo el camino que se recorrió. Entonces me parece importantísimo la conciencia social de los chicos, porque yo creo que no saben dónde están parados. Bueno, no sé si en cada momento supimos dónde estamos parados. Mire, le voy a decir una cosa que probablemente ustedes no compartan, pero entiendan que es lo que yo pienso, lo que pensé toda la vida, y es un hecho objetivo. La gente en los años 60, la mayoría de la juventud luchaba por el retorno de Perón. Sí. ¿Sabían que venía para crear la AAA? Así que no nos pongamos en maestros del pasado. Claro. ¿No es cierto? Es decir, cada generación enfrentó una gama de problemas que si los hubiera resuelto no estaríamos como estamos ahora. Sí, sin duda. O que quedaron cabos sueltos Lógico, sin resolver. De alguna manera y todo lo demás. Sí, y Jorge, te quería consultar por... ahí en Política Obrera hay un artículo que nosotros venimos hablando, quizás con similitudes, vos me sabrás decir, quizás contrastamos por ahí en los posicionamientos, no de izquierda, sino por ahí de si el gobierno de Milei tiene algunas cosas, por ejemplo, del menemismo. Había una nota, ¿no?, en Política Obrera sobre eso. Sí, la voy a haber escrito yo, bueno, está firmada. Sí, y que hablábamos también de que, justamente lo decía Karina, es que como
muchos chicos quizás no vivieron esa época, el menemismo, hoy tienen otros problemas mucho más superfluos y te diría materialistas, no tanto, no salieron a la calle como salimos todos y como lo solemos hacer y vamos a estar en las calles y demás, entonces quizás no vivieron esa parte. Ahora la pregunta es, ¿necesariamente tienen que vivir eso para tener esa conciencia de clase? ¿Realmente lo que está haciendo Milei tiene similitudes al menemismo? Él dijo en algún punto que lo admiraba, ¿no? También. Sí, no, y además tiene funcionarios menemistas, por ejemplo, ¿cómo se llama el ministro del Interior? Martín Menem. Ah, no, y Martín Menem también. Menem, que le iba a poner... Bueno, Martín Menem es un sobrino muy conocido, sí. No sé qué edad tendría cuando estaba Menem, pero Martín Menem no es tan representativo del menemismo como Guillermo Franco. Y, por ejemplo, otros funcionarios, ahora tengo un vacío en la cabeza, y otros funcionarios, por ejemplo, Rodolfo Barra, que va a ser procurador de Tesoro, que era el tipo que armaba la servilleta de los jueces para que se la de Corach y todos esos. Entonces, lo que hay de similar con el menemismo es que el menemismo representó una década de gran entrega al capital extranjero, de gran estafa, porque las empresas se vendieron al 10% de su valor. ¿Por qué? Porque vos las podías comprar entregando título de la deuda externa. Claro. Y el título era 100, y entonces te decían esto vale 100. Pero en el mercado esos títulos, como Argentina no podía pagar, valían 10. Claro, sí. Con lo cual el que compró las empresas estas hizo un negocio, etcétera. Bueno, toda una serie de... Después lo de la OTAN. Argentina apoyó la guerra en el Golfo. Ojo al piojo. Apoyó la guerra del Golfo. Se lo declaró aliado extra-OTAN. El ministro de Relaciones Exteriores de la época, Guido Di Tella, dijo que tenían relaciones carnales con Estados Unidos. En ese sentido, tiene esa conformación porque en el reclutamiento no tiene personal exclusivamente gorila, tiene personal peronista. Milei. Sí. ¿No es cierto? Bueno, eso es así. Ahora, hay una diferencia muy grande de Milei con cualquiera, empezando por la situación del país. Cuando se produjo el Rodrigazo en 1975, la deuda externa argentina era de 4.000 millones de dólares. Hoy es de 600.000 millones. Incluso dicen... No, pero usted... Sí, bueno, es una gran diferencia. Y había un 4% de pobres y hoy hay un 42%. Entonces, si Menem echó nafta, metió una napalm. Claro. ¿Se da cuenta? Y esto lo va a quebrar. Esto lo va a quebrar porque él continúa endeudándose. Ha sacado un bono ahora que ha sido objeto, en mi opinión, de no una caracterización muy correcta. No, de parte de muchos que lo han analizado. Hay que analizarlo. Son temas que hay que estudiarlos y analizarlos. Tampoco hay que ser... Quiero decir, uno tiene que ser objetivo. Yo creo haber seguido ese método en mi vida, que significa que como no hay dólares para que importen, se les da un bono para que importen. Hay que ver si el que le vende afuera acepta esa garantía. Pero eso significa que en lugar de pagar a una deuda de 600.000 millones, se le agrega ahora otra de 60.000 millones. Esas deudas son insostenibles. Es decir, son insostenibles como hipoteca para el país. Y le quiero decir una cosa, si algún oyente cree que yo no soy, como se dice, veraz en los números, le digo que fui confirmado por Milei, que para mi enorme alegría dijo que la deuda argentina era la que yo le dije a ustedes ahora en el discurso en las escalinatas del Congreso. Por lo tanto, no estoy fabulando.
Claro. Es una situación gravísima. Sí, y aparte hay una contradicción. Puso el dólar oficial a 800 para exportar también. Y el dólar para importar a 940. Con lo cual, las empresas que hacen las dos actividades pierden plata. Que importan para exportar. Claro, que importan algún insumo para después producir algún producto, entonces están perdiendo plata. No, porque en el producto no solo interviene lo que usted importó. Claro, hay pero salarios, luz, gas, etcétera, que no son de importación. Claro, pero van a exportar a 800 pesos. No van a exportar a 940. Es lo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Todo depende de la renta de esa actividad. Por ejemplo, la soja tiene un precio internacional tan alto que le da al sector agropecuario una renta extraordinaria. Por lo tanto, con una renta extraordinaria aguantaría, ellos no lo quieren aguantar, pero aguantaría un impuesto, aguantaría esto. Quiero decir que, ¿qué quisiera aguantaría? Que con esas medidas obtendría una renta media normal. Lógicamente, nadie quiere tener una renta media normal cuando tiene una renta extraordinaria. ¿Me explico? Ahora, en un rubro fundamental, que es el petróleo, están exportando a precio internacional. Yo le digo una cosa, el costo del barril en Arabia Saudita es de $4, el precio en el mercado internacional es de 80. Es una renta extraordinaria. Por eso Techín están tan entusiasmados. Claro. Digamos, con Milei, porque le sacó todos los impuestos a la exportación. Ahora se sientan más en la mesa con Milei. Sí, lo que ocurre es esto, que lo atacó a Massa, ahora Techín, de una forma muy singular, porque dijo que lo había felicitado a Massa. Bueno, por algo lo felicitaste, algo hubo que lo felicitaste. Es decir, la felicitación que le hiciste a Massa no la hiciste gratuita porque te levantaste raro esa mañana. Algo te benefició. ¿Qué quiere decir que ahora te arrepentís? No tiene ningún sentido. Quiere decir que en el camino algo pasó de roces, de intereses de uno, otro, con lo cual quedaron enemistados. Pero vuelvo a señalarle el profundo entrelazamiento de los políticos de la clase capitalista, en particular en un momento de crisis. Mire, vamos a hacerlo de otra manera mejor. Volvamos al tema Bullrich. Gustavo Sáenz es un gobernador masista de Salta. Sí. La legislatura, con la abstención del kirchnerismo, le votó lo mismo que Patricia Bullrich. Hace poco, para terminar con con las manifestaciones docentes, no con los piqueteros, con los docentes. Martínez, ¿cómo se llama? Morales, se llama Gerardo Morales. Sí, Gerardo Morales aprobó lo mismo. ¿Se acuerdan la gran crisis que hubo de manifestaciones y todo lo demás? El más kirchnerista de los kirchneristas, un kirchnerista que es más kirchnerista que Cristina Kirchner, el de gobernador de Santiago del Estero, Zamora, se pasó a Milei. ¿Y eso la mujer de él era presidenta provisional del Senado con Cristina. Se pasó a Milei y también aprueba esta ley. Pero ahora están sin poder pagar los sueldos los de Santiago del Estero también. No sé si no pueden pagar. Esta gente hay que tener cuidado. Claro, que hay que tener cuidado. Si de golpe hay una onda de que nadie puede pagar, yo puedo pagar y me subo no voy a hacer. A ver, nadie paga teniendo plata cuando ve que otros no pagan. Es elemental. Entonces no sé si no puede pagar. ¿Quién conoce las cuentas? ¿Cuándo las salieron? ¿Cómo damos cuenta de todo eso? Además, ¿por qué no podés pagar si finalmente lo que él hizo fue devaluar el peso, pero no los salarios son los de antes? Sí. Claro. Entonces, si lo podía pagar antes, lo puede pagar más ahora. Así dicen, ¿no? Que con no esto pueden pagar. Pero yo les citaba a estos gobernadores para mostrar que hay una convergencia en el ámbito del Congreso. En algún momento esa convergencia se va a quebrar, porque ya estuvo la convergencia de Massa con Macri, que le permitió a Macri gobernar 2 años y medio, y luego de todo ese lío financiero, de acuerdo con el FMI, se fue deshaciendo. Esto se va a deshacer.
pero también está este tipo de convergencia. La juventud nuestra va a pasar por esta experiencia. Va a pasar, y además hay una tendencia de parte de mucha gente a señalar ciertos jóvenes contra de otros jóvenes. Es decir, mira, este lo único que le interesa es no sé qué va. Bueno, yo conozco jóvenes que son brillantes. Sí. Son brillantes, son socialistas, son militantes y son luchadores. Algunos han escrito artículos sobre problemas internacionales para política obrera impecables. Qué bueno. Que superan a los corresponsales extranjeros. Usted dice, bueno, es una minoría. No, ay. Lo vemos en las manifestaciones. Claro, esa gente está neutralizada por la ineficacia de los partidos de izquierda. Porque no le abre un torrente de intervención. Como se limitan a esta acción parlamentaria y a reclamos de planes sociales, no hay una visión estratégica de conjunto. Gran parte de la juventud se siente excluida de esa problemática, ¿no es cierto? Otra, la que está en los movimientos piqueteros, yo he visto que manifiestan características también muy politizadas. Claro, puede ser que haya otros que no puedo hablar por el 100%, pero en los contactos que yo he tenido, he visto compañeros muy jóvenes de movimientos piqueteros que tienen solvencia política. Es muy difícil mantener la izquierda unida. Yo sé que hay distintas visiones por ahí, como para tener un mejor resultado y más representantes en Congreso y Senado. Pero pasa lo siguiente, si la unidad no es una unidad sustancial, la acumulación de gente en el Senado no corta ni pincha. No, pero hablo de una unión bueno, pero íntegra. Es que eso requiere un programa político determinado, etcétera. Requiere tener un programa, requiere tener una estrategia. No puede ser que por quien ocupa el primer lugar, claro, en las PASO estas se estuvieron matando. Pero yo cuando digo no puede ser, me expreso mal. Si yo me mato con un rival en las PASO de la izquierda para ver quién preside esto, le digo de todo al otro y el otro me dice de todo contra mí, lo que percibe el electorado, lo que percibe la juventud, lo que percibe el que observa todo eso, es que prima un afán de carrera, de carrerismo. Claro. ¿Está claro o no? Sí. Como ninguno se puso a leer El Capital para saber quién tiene razón o no, lo que observa no es edificante. Entonces la izquierda está en una completa crisis. Por ejemplo, esta manifestación que hacemos el 20 de diciembre no es llamada por partidos políticos. Los partidos políticos también están, pero no juegan el papel protagónico, porque sería muy importante que partidos reconocidos con el Parlamento, con todo esto, ¿cómo? Nosotros marchamos el 20 de diciembre. Este no es solo un problema del movimiento piquetero, claro, ni es por esto y todo lo demás, es un movimiento político de la masa trabajadora dentro de los límites en que esa masa trabajadora entiende cómo orientarse y que esperamos mejorarlo. Tenía que tener un carácter más político. Y no, también hay un internismo. Lo que quiero decirle, nosotros vamos a participar a muerte en esta movilización. No es oportuno que señale algunas cosas menores que pasan a la interna. Que pasan, no es el momento ni tampoco tienen entidad. Muchachos, vamos con fuerza y todo lo más, porque esto es más importante que cualquier otra cosa. Por supuesto. Lo digo con absoluta claridad. Pero estoy respondiendo a otro tema, a su pregunta, en el sentido que el problema no es la unidad. Mire, yo tuve varios debates, inclusive con gente de izquierda del exterior, que también me hablan de la unidad. Me hablan de la unidad porque ellos lograron unirse bajo la tutela del que está discutiendo conmigo. Claro. Entonces, como le salió, ¿me entiende o no? Como le salió bien, sí, defiende la unidad. Si le hubiera salido mal, no la defendía. El hecho histórico más grande, que fue la primera revolución socialista en el mundo, fue el producto de la división.
si se hubieran unido, hoy Rusia está todavía bajo los zares, porque la izquierda rusa apoyaba al gobierno. Claro. Y la mayoría de la dirección del partido bolchevique también. Entonces tuvieron una crisis con Lenin. Lenin dijo, si mi punto de vista no prevalece, que tenemos que derrocar a este gobierno y hacer un gobierno de trabajadores, rompo el partido bolchevique. Los demás se asustaron porque los obreros estaban con Lenin y plegaron sus banderas. Pero Lenin desarrolló una batalla feroz contra el resto de la izquierda. De esa manera logró tener mayoría entre los trabajadores. Y cuando conquistó esa mayoría, dijo, estamos listos para tomar el poder. Entonces tengamos cuidado, porque la revolución es un hecho tan excepcional en la historia, tan raro en centenares con contradicciones, con un montón. Lógico, que no puede ser simplemente el resultado que Juan se dio con Pedro. Mire, yo cité a Lenin, vamos a hacer algo mejor. Lo voy a citar a Fidel Castro. Porque yo de joven, de adolescente, era un castrista feroz. ¿No es cierto? Bueno, por mucho tiempo, además tengo una caída por choques con la policía en defensa de Cuba, en manifestaciones, etcétera. Pero usted fíjese Fidel Castro. Fidel Castro, de hecho, estaba en la sierra, con una lucha armada, en el marco de un frente que en la Argentina sería como una multipartidaria. Bueno, como los otros estaban en contra de la dictadura de Batista, lo apoyaban, le mandaban armas de Estados Unidos, dinero, era un frente de hecho, no era muy formal. Pero en determinado momento, cuando se vio que la dictadura ya tenía contados los días, más o menos, y todo lo demás, y que la cosa progresaba, toda esta multipartidaria le dijo a Fidel Castro que era conveniente llegar a un acuerdo con los sectores disidentes de las Fuerzas Armadas de la dictadura. Y Fidel Castro rompió con ellos. Porque significaba que no iban a derrocar a la dictadura, sino a sustituirla por un entuerto. Y declaró una huelga general. Y llegó a La Habana. Fidel Castro con Lenin, los dos triunfaron porque rompieron, no porque se unieron. Sin duda. Después, más adelante, en nuestra dictadura estuvo Rodolfo Walsh con la agencia Ancla, pasando de alguna manera información aquí a Argentina. Ah, sí, usted se refiere como periodista con otros periodistas de Cuba. Sí, claro. No, eso era muy importante. Además me acuerdo de un programa de radio que yo era chico, ¿no? Tendría 16, 17 años, lo escuchaba toda la noche. Y lo que más me gustaba era cómo comenzaba. Desde la reina del Caribe a la reina del Plata. Muy bueno. Sí. Sí. O sea, por la historia se da cuenta que no siempre se trata de unidad, sino más bien de rupturas. No, y le voy a contar otro caso más. Cuando los norteamericanos empezaron a bombardear muy firmemente Vietnam, Fidel Castro rompió con Rusia. Porque le exigía que armara a Vietnam para resistir los bombardeos norteamericanos. Por eso los partidos comunistas en aquella época eran anti-Castro. Y eso reforzó en mí, como adolescente, mi hostilidad al Partido Comunista. Entonces, la convocatoria es para 19 y 20 de diciembre. El 20 de diciembre a las 4 de la tarde. Naturalmente va a ser un poquito más tarde por el sol, depende del clima. No, es muy importante porque... Sí. Y luego vamos a ver cómo se presenta, porque dicen que le van a impedir el paso por el Puente Pueyrredón, el paso por acá, el paso por allá. Bueno, vamos a ver. A lo mejor el gobierno se come una crisis política y nosotros empezaremos una nueva fase de nuestro entrenamiento para que los trabajadores lleguen al poder. Sí, yo creo que no
no les va a durar mucho este tipo de medidas y el pueblo no lo va a soportar tampoco. O sea. Sí, fueron de golpe, lo anunció sin por eso gradualismo. Le digo, a lo mejor es preventivo, pero ya lo aprobaron 2 legislaturas, eso no nos olvidemos. Mire, en Rusia, con Putin, usted no puede manifestar ni en la calle ni en la vereda. Así que cuando la vea esta que es anticomunista y está en contra de Putin, le voy a decir, vos sos como Putin. Claro. ¿No es cierto? Se va a poner nerviosa. Pero Morales y Gustavo Sáenz lo aplicaron. Lo aplican en 2 provincias importantes, donde en Salta hay un movimiento de docentes autoconvocados que es la característica de la provincia de Salta. Por lo tanto, yo preferiría exagerar un poquito la capacidad que ellos tienen de imponer ciertas cosas y después de decir, bueno, no era para tanto, que disminuirla. Claro. Y después decir, che, qué boludo que no me preparé mejor. ¿Me explico? Son matices, pero a veces... No hay que menospreciar, no hay que menospreciar lo que están dispuestos a hacer, en una palabra. Claro. Bien atentos. Incluso, bueno, Bullrich cuando decía los puntos antipiquete, el protocolo antipiquete, que de alguna manera es un modelo que replica del 2017, cuando ella fue también ministra del gobierno de Macri. Hay muchos que tienen que ver con la inconstitucionalidad, ¿no? Porque el derecho a la huelga, el derecho a protestar y demás. Entonces es muy difícil de sostener eso, porque no es que están reformando la Constitución y en base a eso... Ni mandando una ley. Lo están diciendo directamente sentados en el bien. poder. Bueno, eso es muy importante, porque allá en Salta y en Jujuy mandaron una ley. Sí, que... En cambio acá hay que ver si se atreven a mandar una ley, pero mandaron la ley. Hay algunas cuestiones jurídicas ahí del tratado que firmó Argentina con Trump y Netanyahu, firmado por Felipe Solá y el gobierno de Alberto y Cristina, de que los ataques contra el Estado de Israel son antisemitismo. Claro, sí. Y fueron ratificados por varias legislaturas y el Congreso. Así que no tengamos tanto respeto a... No, yo no le tengo ningún respeto. Yo he visto cosas como legislador, verdaderas canalladas. Por ejemplo, en un debate que duró 10 horas, por un solo punto, 10 horas, que era una vacuna, darle una vacuna gratuita a los niños, y que se había aprobado en la Comisión de Salud donde yo estaba, por todos, por la derecha, por todo el mundo, y que por lo tanto era un trámite administrativo, sí, que se aprobara. A último momento observé que no lo iban a aprobar. ¿Por qué? Bueno, nunca supe por qué exactamente, pero en ese momento nunca supe por qué, por determinado tipo de interés, era un debate tremendo. No se iba a aprobar de ninguna manera porque estaban todos arreglados para no aprobarlo. Pero desarrollé un debate que duró 10 horas. Y realmente fue mi mejor performance en esa legislatura. Fue la mejor porque a la 1 de la mañana la presidenta dijo, miren, tenemos que votar porque hace 10 horas que estamos con esto. Y se aprobó por unanimidad. Lo que se iba a rechazar, digamos, por unanimidad o por mayoría menos 2 o 3. Aníbal Ibarra nunca reglamentó la ley. Es decir, que él era el que estaba promoviendo que no se votara a favor, porque estaba en contacto telefónico permanente, las bancadas de Aníbal Ibarra con las bancadas de él, no lo quiso aprobar, no lo quiso promulgar, digamos. No lo promulgó. Y si no se reglamenta, es decir, cómo es que se da esto y lo otro, los hice mierda en el debate. Mierda, especialmente la parte que me dijeron, claro, vos te querés gastar la gasta del Estado porque los izquierdistas no se preocupan por el déficit fiscal. Hablamos de una vacuna. De una vacuna para dar... Entonces yo agarré y le dije,
Acá lo que no se preocupan por el déficit fiscal son ustedes. Y le saqué el balance del presupuesto, cuánto cuesta el tratamiento de la enfermedad de la vacuna. Claro. Y cuánto cuesta dar la vacuna. Ganábamos plata. Y sí. Era más barato la vacuna. Era más barata la vacuna que no la dieran. Pero quiero decirle, para que usted vea cómo funciona, no la reglamentó. Una ley de reducción de la jornada laboral en el subte, aprobada por el 75%, después de una batalla política tremenda que dimos, 75% ya la tiene que aprobar, la tiene que aprobar porque ya está el 66%. Claro, sí que uno necesita para incidir si la veta. No, se comió a los distintos legisladores, unos se ausentaron y todo lo demás, y después que la vetó y se votó en la legislatura, reunimos el 25% de los votos. No, esta gente se puede dar vuelta. ¿Y ahí quién estaba en todo esto? Y Alberto Fernández. Alberto Fernández no quería la vacuna, Alberto Fernández no quería esto, y después fue presidente nacional y popular. Es una joda. Lo que pasa que... Si no mire, yo le digo una cosa. Si no se empieza por faltarle el respeto al Parlamento y a los parlamentarios, no hay cambio. Sí, yo conozco es una gran farsa. Acá tiene que haber a la clase gobernante también. Claro, acá tiene que haber un gobierno que directamente dependa del electorado, del trabajador, directamente. Claro, yo he tenido a mi padre que trabajó en el Congreso durante más de 20 años y me decía, hija, tengo que escribir un libro porque las cosas que me contaba no las puedo decir acá al aire. ¿Y escribió el libro? No lo escribí. Era muy peligroso escribir porque... Bueno. Yo no, porque en el caso de una de estas leyes que se bloquearon, algunos diputados me vinieron a ver. Me dijeron, mira, yo tengo un gran respeto por vos, por eso vengo a verte, pero me impusieron estas condiciones. Entonces no puedo mantener el voto que te di en la primera votación. Y te lo digo con toda sinceridad, lo lamento. Pero es todo un problema. Entonces, naturalmente no acepté esta conducta, pero me sirvió para que me contaran toda la trastienda del asunto. Y eso era Aníbal Ibarra, que hoy en el panorama parlamentario sería la ultraizquierda. Bueno. Escúcheme, asesores de Vilma Ibarra están con Milei. Están en los diarios. Si no rompemos con eso... Sí, hay muchas cuestiones de la trastienda de los políticos como cubierto. Pero son las fuerzas que... No, porque mi familia es esto, mi familia es peronista, mi familia es esto, mi familia es lo otro. Bueno, viejo, fue otra época. Mi familia también fue peronista. Pero estábamos, ¿cómo le puedo explicar? Jugados con el peronismo y con Perón. Pero era otra época. Otro contexto. Otro contexto se justificaba por un conjunto de factores que había ahí. Pero incluso en mi familia, y yo en particular, que siempre he tenido el carácter que tengo ahora, las cosas que Perón no me hacía y no me gustaba, yo las decía. Y está muy bien. Sí, yo las decía, no tenía ningún tipo de problema. Así que, Jorge, te agradecemos una lección acá a los oyentes, a nosotros. Sí, bueno. Totalmente. Te súper agradecemos de corazón. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias Dulcinea en la operación técnica, Cristian Castillo en la producción, Augusto Flores, yo soy Karina Rosenblum y